Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Les envío un caluroso saludo a cada uno de ustedes. Este video es un apoyo para los niños de tercero básico en la asignatura de lenguaje. Como veníamos trabajando anteriormente, la sesión anterior nosotros trabajamos con el mito, ¿cierto? Y hablamos que los mitos eran narraciones en los cuales, junto con las leyendas, se exponían casos reales y se mezclaban con sucesos paranormales o sobrenaturales. Vamos a continuar trabajando con el texto narrativo. De acuerdo, nuestro objetivo de hoy va a ser, y de ahí se lo voy a mandar una fotografía, al cual debe estar anotado en su cuaderno con la fecha de hoy, va a ser profundizar la comprensión de las narraciones leídas extrayendo información. Profundizar, o sea, yo me lanzo al mar y me profundizo, llego lo más abajo, lo más adentro posible, ¿cierto?, del contenido. ¿Cuál va a ser nuestro contenido? El texto narrativo y específicamente un cuento. Vamos a cambiar la leyenda, que es un texto narrativo que está hecho para entretener, ¿cierto? Que mezcla ficción con cosas reales. Hasta ahora vamos a leer algo muy parecido, pero que es un texto narrativo con el nombre de cuento. ¿De acuerdo? Muchas veces hemos leído cuentos y en general las características del cuento son muy parecidas a la leyenda, solo también mezcla cosas fantasiosas dentro del cuento, pero la leyenda busca darle explicación a algún suceso que suceda en la naturaleza. El cuento solo busca expresar o narrar una historia sucedida. Todo esto para entretener al lector. ¿Quién es el lector? Quien lee la historia. Los cuentos también es importante tener en cuenta que están escritos en prosas, ¿cierto? Que son textos un poquito más grandes, ¿cierto? También tiene un espacio donde sucede la historia, puede suceder en el campo, en la ciudad, en un edificio, dentro de una casa, en una pieza, en el baño, en cualquier, va a depender de quién decida escribirlo. También obedecen a un tiempo, puede estar escrito en el pasado, en el presente o en el futuro. Si fuera en el futuro sería un cuento de ciencia ficción. También tiene una acción que son las acciones que cometen los personajes y de ahí yo puedo deducir, ¿cierto? Si los personajes, sus características psicológicas, si son buenos personajes, si tienen características más bien malvadas, si son egoístas, eso depende de las acciones de los personajes. También, como ya lo dije y es recurrente, los cuentos tienen personajes. Dentro de los cuentos los personajes son bien acotados, a diferencia de una novela que es una historia mucho más gruesa, más grande, donde hay muchos más personajes. Pueden haber personajes principales y secundarios. Los secundarios son los que hacen las acciones alrededor de los principales y los principales es de quien más se habla o de quién son más relevantes las acciones. ¿De acuerdo? Y también tienen como característica un narrador. El narrador es quien cuenta la historia. Puede contar la historia dentro de la historia o puede contarla fuera de la historia. O sea, si está dentro de la historia puede ser un personaje que habla dentro del cuento. Si está fuera de la historia es un personaje que no sabemos quién es, ¿cierto? Pero que habla por los personajes. ¿De acuerdo? Esas son algunas características fundamentales del texto narrativo y sin olvidar que el texto narrativo y el cuento está hecho para entretener. Si bien también puede informar, pero lo que informa no necesariamente son hechos reales, ¿de acuerdo? A diferencia de un texto informativo. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, vamos a trabajar en en la página 18 a la 21 del libro, de nuestro libro de lenguaje. ¿De acuerdo? Vamos a leer un texto narrativo que se titula Mamá Condorina y Mamá Suave en Lana. Eso se me olvidó también. Cada texto narrativo debe tener un título el cual lleve al lector a leerlo, un texto, un título que sea bueno, bonito, ¿cierto? Y que enmarque la información específica que vamos a leer. ¿De acuerdo? Ahora vamos a leer el texto titulado Mamá Condorina y Mamá Suave en Lana de Marta Brunet. ¿De acuerdo? Marta Brunet es una cuenta cuentos que ya no está, cierto, en vida, pero que existió en nuestro país, ¿de acuerdo? Es más, en Marta Brunet, en Chillán hay colegios con su nombre porque Marta Brunet tuvo mucha cercanía con Chillán. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a leer el texto y aquí aparece la primera iniciativa, la primera actividad, al igual que la semana pasada. Yo necesito que ustedes me lean la primera página en voz alta y me la envíen en una nota de voz por WhatsApp para yo ir controlando sus lecturas. Obviamente respetando puntos
comas, ¿cierto? Que le dan la intencionalidad a la historia. Si yo paso por alto los puntos y las comas, las ideas se mezclan y no voy a entender muy bien la historia. Entonces yo debo tomar un poco de aire en cada punto y en cada coma, ¿cierto? También respetar puntos de exclamación y de preguntas si las hubieras, ¿de acuerdo? Algo muy importante, aclarar que dentro del texto existen unos guiones que ustedes se van a dar cuenta. Esos guiones hablan y abren el diálogo de los personajes. Entonces sería muy bueno cada vez que aparecen los guiones, las frases entre guiones, tomar una postura, una voz diferente, porque ya que no está hablando el narrador, sino que están hablando los personajes. Por eso se acotan esos guiones dentro de la historia. ¿De acuerdo? La primera tarea es mandar la primera página en una nota de audio, ¿cierto? Para yo poder escucharlo. Luego leen, obviamente, antes de eso leen todo el texto. Y mira qué simple, van a responder, ¿cierto? Solamente la pregunta 3 y 4. ¿De acuerdo? Y ojo, en la pregunta 3 dice, ¿en qué se parecen las mamás de la historia? ¿Por qué hablan plural de la historia? Porque la historia que anteriormente habíamos leído en clase, y cada uno de ustedes lo puede recordar y volver a leer, también aparece una mamá en la historia que se titula La Pequeña Masai. ¿De acuerdo? Estas mamás que hablan y aparece, la pregunta 3 dice, ¿en qué se parecen las madres de las historias? ¿De acuerdo? La pregunta 4 dice, ¿crees que Condorina fue empática como mamá suave, con mamá suave lana? Explica un acontecimiento del cuento. Está enrojecida, está subrayada, está marcada la palabra empática. ¿Qué significa empática? Está dentro del texto, ¿de acuerdo? Dice, para responder busca en el diccionario la palabra empática, ¿de acuerdo? Lo pueden buscar en diccionario, lo pueden buscar en internet, y si no, de lo contrario, me pueden pedir ayuda a mí, que no tengo ningún problema para eso, pero lo importante sería buscar, ¿ya? Entonces, leen, me manda la nota de audio, ¿cierto? Responde las preguntas 3 y 4. La pregunta 3 está evocada al texto que está un poco más arriba, La Pequeña Masai, donde busca una comparación entre ambas madres. Y la pregunta 4 evoca, ¿cierto?, a información explícita que está en el texto. ¿De acuerdo? Y es por eso que vamos a profundizar, como decía el objetivo. ¿De acuerdo? No solamente lo vamos a leer, sino que vamos a buscar información. De aquí viene la tercera actividad. A medida que ustedes van leyendo el texto, empiezan a aparecer palabras enrojecidas. Y esas palabras enrojecidas en el lado del texto, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, aparece su vocabulario. Por ejemplo, prodigiosa, triscando, alforjas, corbetas, balidos y frenesí. Esas palabras consecutivamente hasta la última página, que después aparece alborozo, otra palabra, esas son simplemente, son todas las palabras enrojecidas dentro del cuento. Ustedes van a tener que anotar en su cuaderno, después de anotar, ¿cierto? De anotar el objetivo, van a anotar el vocabulario y van a hacer oraciones con estas palabras en su cuaderno. ¿Para qué? Para aumentar vocabulario, que es parte fundamental de la lectura. ¿De acuerdo? Donde ustedes van a utilizar esta, no es necesario que escriban el significado de la palabra, sino que utilicen la palabra dentro de la oración. ¿De acuerdo? Eh, y obviamente dentro de la oración debe llevar, mayúscula al inicio, punto final, ¿cierto? Si aparece el nombre de algún personaje, anotarlo con mayúscula. Si aparece el nombre de algún lugar, ¿cierto? También con mayúscula, sustantivo propio. Y subrayada la palabra que está siendo utilizada, que está dentro del vocabulario. Eso serían las actividades de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, enviar una nota de audio con la primera página, anotar el objetivo con la fecha de hoy, anotar el vocabulario y responder las preguntas 3 y 4. Muy importante, no necesito las preguntas ya están en el libro, solamente las respuestas en su cuaderno. Pero anotan como actividad de la página 21, ¿cierto? Y las respuestas 3 y 4, más el vocabulario y sus oraciones. Esa sería la actividad de hoy, y los invito a leer este cuento, que es muy entretenido. ¿Por qué? Porque aparecen personajes que quizás nosotros lo hemos visto alguna vez en nuestra vida. El cóndor es un personaje que quien vaya a la cordillera o quien ande un poco más atento al cielo, ¿cierto?, lo podrá ver durante toda su vida, y ojalá que nunca se acabe. Una ave carroñera que existe desde el Ecuador al sur austral de nuestro país. Dice, mamá condorina, mamá suaves lanas.
Le voy a dar el inicio, ¿cierto?, de este texto para que ustedes se motiven y puedan realizar la actividad en casa. Resulta que una vez el señor Cóndor, ¿cierto? Resulta que una vez el señor Cóndor andaba buscando algo que llevarle de almuerzo a su familia, que vivía en un alto risco cordillerano, con las alas abiertas, moviéndose apenas, se mantenía suspendido en el aire, tan alto que desde la tierra era invisible. ¿De acuerdo? ¿Qué pasará con ese cóndor? ¿Por qué aparece otra madre? ¿Se pelearán? ¿Habrá amor? ¿Habrá tristeza? Es eso lo que le invito a cada uno de ustedes a leerlo en casa, que les vaya muy, pero muy bien en su actividad. Saludos.